que en realidad hubo dos fases perfectamente diferenciadas. Una primera, que fue en la zona centro de la ciudad y en la que se siguió un patrón semejante a lo sucedido en Madrid, en la que sí se aprecia que hubo una cierta organización y en la que, según informes policiales, pues se apreció la presencia de significadas y reconocidas personas de Málaga, algunos de ellos de ideología comunista. Posteriormente, en una segunda fase, pues se extendió esos acontecimientos por varios barrios de la ciudad y en los asaltos a iglesias, conventos, etcétera, pues actuarían personas del entorno del lugar donde se desarrollaban estos acontecimientos. Es cierto que hubo un caldo de cultivo que propició la realización de estos acontecimientos y este caldo de cultivo, bueno, pues es complejo y entre ellos podemos destacar sin duda alguna, bueno, pues el anticlericalismo latente que estaba en la sociedad desde anclado desde hacía ya algunos años. También, por supuesto, un caso específico era, bueno, pues la postura que se había tomado en Málaga desde algún sector de la prensa, sobre todo la catalogada, llamada o autotitulada como prensa de izquierda. Me refiero a los periódicos Rebelión y a su sucesor Rebeldías. Y también hay un factor fundamental y esencial que es específico de la ciudad de Málaga, y es la oposición que algunos sectores determinados pues tenían a la celebración de la Semana Santa en las calles de Málaga. Ello, bueno, pues se había creado una situación que se había visto, pues había sido, bueno, pues fruto de una cierta polémica en algunos sectores ciudadanos, sobre todo cuando se debatió la conveniencia de disminuir sustancialmente la subvención que el Ayuntamiento de Málaga otorgaba a la realización de las cofradías. También la oposición que determinados grupos políticos pues manifestaron en el Ayuntamiento hacia ello. También, bueno, pues la toma de postura que algunos cofrades significados habían tenido en cuanto que incluso habían participado en las elecciones municipales de 1931, formando parte de algunas listas conservadoras. Es verdad también que había otra serie de factores, que fue, bueno, pues la conocida postura manifestada por el cardenal Segura, arzobispo de Toledo y primado de España, que, bueno, pues crearon una situación que de alguna manera pues desembocaron en estos acontecimientos. Catalogaron un total de 41 edificios asaltados, incendiados, algunos de ellos destruidos. Estos edificios eran un total de 41, 39 de ellos eran edificios religiosos, entre residencia de jesuitas, palacio episcopal, iglesias, conventos, capillas, y 2 eran civiles. La sede del periódico conservador La Unión Mercantil y los almacenes Kreisel, que se situaban en la calle Don Íñigo de la capital. La policía achacó a algunas personas de ideología comunista la actuación en esta primera fase. Fueron detenidos, posteriormente trasladados a Sevilla, tanto la autoridad municipal, el alcalde de la ciudad, como el gobernador de Málaga y provincia, Antonio Jaime Morente, se hallaban en Madrid. El cargo de gobernador pues era desempeñado interinamente por el que ostentaba el cargo de presidente de la Diputación, Enrique Mapelli, cuya actuación, como digo, pues fue encaminada a tratar por todos los medios de evitar lo que luego sucedió. Grupos de personas se concentraron en el barrio de la Victoria. Allí acudió el gobernador interino para hacerles ver lo negativo de su actitud para incluso la propia República, y posteriormente estos grupos se desplazaron con él hacia el centro y algunos se concentraron en la zona de la residencia de los jesuitas, donde había una fuerza de orden público y donde llegó el gobernador militar de Málaga, que era el general Juan García Gómez Caminero. Esta autoridad militar pues reseñó la necesidad de que las tropas se marcharan, y a partir de ese momento, dada la falta de una autoridad visible en las calles de Málaga, en la mañana del día 12 de mayo, a las 12 del mediodía, se declarase el estado de guerra, una vez que había llegado desde Madrid el gobernador Antonio Jaime Morente, y este declinase el mando en la autoridad militar. A partir de la presencia en las calles de fuerzas de orden público y de militares, pues la situación se pudo reconducir. Fueron detenidos, posteriormente trasladados a Sevilla, donde se hicieron unas diligencias previas por los juzgados militares, y ahí no se pudo demostrar la participación de estas personas en
en estos acontecimientos, por lo que la causa fue finalmente sobreseída y puestos en libertad y reintegrados, digamos, de nuevo a la ciudad de Málaga.